Eh, Vamos a hablar sobre lo que pasó en Francia, ¿sí? Yo tengo una posición tomada, como lo decía. Yo creo que con la persona que vamos a hablar es uno de los analistas internacionales más importantes que hay y tiene esa humildad de los grandes, por eso es grande, de charlar en nuestra radio, en Radio María, la radio del Obispado de Avellaneda de Lanús, Sí. donde en el cual nosotros también profesamos una fe en el cual creemos en Jesucristo como único Dios, en María como la madre de nuestro Dios, y hemos sufrido cientos y cientos permanentemente. La última etapa de la revista Barcelona, donde lo hace, lo difama de una manera escandalosa al Papa, en el cual yo he tenido ganas de ir y agarrar a esa directora y también insultarle y haberle dicho un montón de cosas, pero bien, pero está el señor Horacio Calderón. Señor Calderón, ¿cómo le va? Héctor Díaz lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo está usted? Acá estamos haciendo el programa que llamamos Por Más, acá en la radio del Obispado de Avellaneda Lanús, y bueno, charlar con usted para nosotros. Bueno, el honor es mío, no hacía falta esa introducción un poco exagerada de mi persona. Yo soy un católico practicante y también de alguna manera militante, así que somos hermanos en Cristo y eso es muy importante. Señor Calderón, yo lo voy a dejar en mano de usted, que usted haga un análisis muy profundo, lo que ha pasado en Francia, pero también yo tengo una posición. Yo creo que no se debe insultar de la forma que se insultó, de la forma que ofendieron a una religión en el cual son muy buena gente. Yo hago encuentros interreligiosos con ellos y son buena gente. Que haya locos fanáticos que se vuelven locos con un insulto o por una ofensa muy fuerte. No se ofende lo que se ama, nosotros como católicos lo sabemos, y ellos han ofendido a un profeta en el cual, de una forma aberrante, tampoco les da derecho a ir a matarlos. Un análisis muy profundo de parte de usted, que para que todos aquellos que estemos ahora haciendo radio y que estemos aquellos que están escuchando, que de la boca de usted es lo mejor que nos puede pasar. Es una buena reflexión, ¿no, Horacio? Bueno, le agradezco muchísimo la introducción y espero estar a la altura de lo que usted acaba de decir. En primer término, nos vamos a focalizar porque obviamente el tema es complejísimo. Si uno tiene que hacer una reflexión sobre esta tercera guerra mundial, entre comillas, a la cual ha hecho referencia el Santo Padre, que mucha gente se ha escandalizado al escuchar eso, cuando en realidad se trata de una guerra efectivamente que no tiene por qué parecerse ni a la primera ni a la segunda grandes guerras que azotó la humanidad y que causaron, por supuesto, decenas de millones de muertos. Estamos hablando de un ataque de un comando terrorista muy bien entrenado en tácticas justamente militares, y muy probablemente hayan sido adquiridas en campos de entrenamiento del exterior. Muy bien, ese ataque fue dirigido contra una revista satírica conocida como Charlie Hebdo, que se ha caracterizado por una serie de ediciones que contenían burlas grotescas, no solamente contra la figura de quien es Mohammed, el profeta de los musulmanes, sino inclusive contra la figura de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen Santísima y de la Santísima Trinidad, ¿no? Haciendo gala además de una chabacanería que no tiene parangón, por lo menos que yo haya podido comprobar en otro tipo de publicaciones, porque se puede, en fin, estar en contra de ciertos principios religiosos, de creencias que no son las católicas, o por parte de los musulmanes que no son islámicas, o por parte de los judíos que no son las que corresponden a ellos. Puede haber críticas, si las hay, y esas no que sí sean, pero tienen que ser críticas vertidas con cierto grado de respeto a las creencias de otras personas, ¿no? Uh-huh. Entonces,
En primer término, acá yo he tenido muchas discusiones, a lo mejor ustedes habrán visto alguna en medios de comunicación, yo acabo de subirlas a mi sitio web, donde, por ejemplo, hay periodistas que defienden sin ningún tipo de límite la libertad de expresión, ¿no? Y yo querría recomendar un artículo muy interesante que he leído hoy en el diario La Nación, que está en La Nación Online, y discúlpenme que yo hago esta referencia porque creo que es importante, ¿no? Ellos dicen, yo no suelo casi nunca leer análisis u opiniones de otros periodistas, de otros analistas, para evitar inclusive influirme yo mismo, ¿no? O sea, yo prefiero basarme en mi formación, en mi experiencia de campo en países del Medio Oriente y África del Norte, todos ellos musulmanes, a los cuales he viajado en 55 oportunidades, por supuesto en varios años. Y esta nota se llama Otra mirada sobre Charlie Hebdo, escrita en La Nación por Yvonne Bordelois. Y justamente, por supuesto no voy a citar exactamente lo que se dice, que dice que el discurso que convalida la democracia y la libertad de expresión en las sociedades occidentales no debería olvidar que estas instancias básicas e inamovibles no pueden disociarse totalmente de otras leyes que no por no estar escritas son menos básicas e inamovibles. Dos puntos, particularmente las leyes de convivencia. Este es un par preguntaba en el programa de televisión qué era para mí esto en cuanto a la libertad de expresión. No, le digo, esto no es libertad de expresión, esto es libertinaje. Provocación, ¿no? Provocación, libertinaje, etcétera. Y además, no solamente en el caso de Charlie Hebdo, hay numerosas publicaciones europeas que yo sospecho tienen detrás de ellas, actores estatales o no estatales que intentan ir justamente con lo que está promoviendo el Santo Padre, que es el diálogo entre civilizaciones. O el diálogo, más que entre civilizaciones, en realidad es un diálogo entre culturas, ¿no? Y en lugar de promover el diálogo entre culturas, provocaciones como esta conducen a ¿qué? Al enfrentamiento dramático, sangriento, entre culturas o civilizaciones, como quiera llamárselo. Entonces, publicaciones como Charlie Hebdo, para mi punto de vista, solo van a conducir a una mayor división dentro de lo que es el continente europeo, entre la comunidad islámica de este continente, específicamente la de Francia, donde hay varios millones de personas de esta fe y son abrumadoramente pacifistas, y el resto de franceses o de personas que viven en Francia que no pertenecen a esta creencia. Y todo esto, vuelvo a insistir, tiene como objetivo justamente provocar un enfrentamiento. Vaya a saber con qué propósitos, ¿no? Con qué objetivos finales entre personas de diferentes credos. Mira, el Papa Francisco está haciendo o desarrollando en su pontificado exactamente lo mismo que él hizo cuando era cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Es decir, promover el diálogo interreligioso significa las buenas relaciones. Nadie quiere con esto renunciar que los católicos renunciemos al dogma católico, que los judíos renuncien estamos hablando de gente practicante, ¿no? Renuncien al suyo, que los musulmanes hagan exactamente lo mismo, que haya una concordia, un estado de concordia, ¿no? Y no de crispación, como decía tanto el Santo Padre acá en la Argentina, ¿no? Sí. Abandonar el estado de crispación para que no muera tanta gente inocente en todo esto, ¿no? O sea que yo hasta aquí puedo llegar por lo menos con una introducción, no sé si usted querrá hacer alguna pregunta. Sí, no, la pregunta era, yo lo que me
siempre me centro en lo mismo, ¿no? Cada vez que hubo atentados de esta naturaleza, siempre aquellos que son colaboradores en contra de los países árabes, del país musulmán. Cuando hubo los atentados en Argentina, bueno, el gobierno de Menem había tenido lazos comerciales importantes y también colaboración en guerra. Por eso creo que vinieron los atentados. Esta revista ofende y bueno, por eso viene, yo no, cuando hablan de que posible atentado al Vaticano, no creo mucho en eso, porque nosotros como católicos, y bien en la representación del Santo Padre, en el cual busca bajar los decibeles y llamar los hermanos, los convoca, y yo no, cuando veo que dicen el posible atentado hacia el Vaticano, ¿usted cómo ve eso, Horacio? Bueno, yo creo lo siguiente, yo sí creo que un ataque a la Santa Sede es posible, si no se toman los resguardos del caso, e incluso contra la vida del Santo Padre, pero yo eso lo he dicho en numerosas oportunidades. Yo estuve viviendo en Europa desde el 2002 al 2005, estuve como huésped, concretamente con el Neil Hofstadt, ¿no? De la propia Secretaría de Estado del Vaticano, del 2002 al 2005, y estando allá, justamente en Italia, yo he contestado incluso requerimientos en ese momento de medios argentinos. Hubo una alerta que no trascendió demasiado, justamente de un posible ataque contra la Basílica de San Pedro o la Capilla Sixtina. Ese tema lo seguí de cerca, pero además hay escritos de la red Al-Qaeda, escritos que son, yo le diría, hermanos, bastante antiguos, bastante conocidos, que directamente, hacen referencia a eso, de que los clarines de la victoria sonarán a las puertas de Roma, etcétera. Hay mucho material al respecto. Entonces yo no descarto, y además yo quiero haber comentado en numerosas oportunidades, y he leído, yo le envié una carta, un email al Santo Padre, justamente cuando él había sido entronizado muy recientemente, advirtiéndole al Santo Padre de los peligros que él podría correr, y el Santo Padre me respondió con palabras muy cariñosas, y obviamente él está como corresponde en manos del Espíritu Santo, ¿no? Fue un intercambio muy lindo, muy enriquecedor para mí, muy cariñoso por parte, como estoy diciendo, del Santo Padre. Y pero yo no descartaría, porque ya hemos tenido además un antecedente muy grave con el atentado contra el Santo Padre Juan Pablo II. Cuéntenos ahí un poquito qué pasó con Ali Aka en ese momento. Él representaba a una célula terrorista por algún país, usándolo como un sicario. Bueno, muy buena pregunta. Usted sabe que esa es una cuestión que realmente no se ha conocido en profundidad. Ali Aka, aparentemente, quien conversó con el Santo Padre, recordará que habló con él, pertenecía a una organización extremista, fanática, no era una organización extremista, fanática, religiosa, pero detrás de estas cuestiones pueden, por ejemplo, como usted acaba de alguna manera de mencionar, estar alentada por actores estatales, ¿no? Es decir, yo en ningún momento excluyo en cierto tipo de casos, sin caer en teorías conspirativas, ¿no? En la posibilidad de que se escondan otro tipo de intereses, ¿no? Detrás de como lo que ocurrieron contra el Santo Padre. Pero yo tengo una colección de artículos, por ejemplo, de Al-Qaeda, etcétera, y que realmente a mí me hacen que yo me preocupe muchísimo,
por lo que pueda suceder de Santo Padre. El Santo Padre está más allá de eso. Sí, sí. Todos sabemos perfectamente qué es lo que él piensa al respecto o cómo actúa, porque evidentemente él no ha cambiado para nada su rutina. No se protege tampoco en la medida que a lo mejor uno querría que lo hiciera. Yo le envié una carta, un email, un correo electrónico más bien, que recibió una respuesta interesantísima por parte del Santo Padre. Yo incluso le advertí al Santo Padre del peligro que corría hasta con respecto a la mafia, sí, ¿no? También, hasta claro. con la mafia italiana. Y fíjense que a los pocos días un fiscal del sur justamente reveló que el Santo Padre estaba en la mira de la mafia, de estos grupos criminales organizados italianos, ¿no? O sea que no hay que descartar nunca, estimado amigo, que puedan ocurrir este tipo de ataques justamente cuando hay fanáticos en el medio. Horacio, estoy con María Alejandra, que me acompaña haciendo el programa, y ella quiere saludarlo y hacerle también una pregunta. Y después yo quiero, para redondear la entrevista, hacerle que usted me desasne de algo que tengo desde que ocurrió esto. Tengo algo dentro mío y quiero que alguien me ayude. ¿Pero cómo? A analizarlo y a sacarlo y a desasnarme un poquito. Pero María Alejandra la quiere saludar. Sí, cómo no. Horacio Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un placer hablar con usted. Bueno, igualmente, gracias. Esta revista se escuda para hacer este tipo de declaraciones en que tienen libertad de expresión y la libertad de expresión no puede ser atacada. ¿No hay algún límite, algo que se pueda hacer para que estas faltas de respeto no se sigan produciendo? Bueno, yo creo que sí, pero eso forma parte un poco de del espíritu y la letra de las leyes de Francia, porque también hay algo que a señalar que es grave, y es que en algunas mezquitas de Francia hay imanes. El imán, aclaro, es un clérigo que podría ser equivalente a un párroco, ¿no es cierto?, a un vicario de una parroquia, sí, que promueve la violencia, promueve, por ejemplo, el reclutamiento de jóvenes para que vayan a combatir como mártires, como yahids, como se dice en árabe, a regiones como la que está ocupando el Estado Islámico en este momento, autodenominado Estado Islámico en este momento, etcétera. O sea, promueve la violencia y no pueden ser de alguna manera, o no son encuadrados en la ley, porque el espíritu de la legislación francesa con respecto a la libertad de expresión es, a diferencia de Argentina, porque Argentina pone límites en la Constitución inclusive. Claro. ¿No? Uno lee la Constitución, es distinto. Entonces, el problema es que, por más que sea un libertinaje, fíjense que han desfilado, no sé, varios millones de franceses en París, justamente diciendo yo soy Charlie, sí, yo soy Charlie. O sea, yo inmediatamente dije yo no soy Charlie. No. Doy mi pésame, mi dolor por la muerte horrible de estas personas, pero yo no me siento Charlie, como decir yo me siento Charlie si han publicado cuestiones blasfemas contra Jesucristo, contra la Santísima Trinidad, contra la Virgen María. Yo le preguntaba a un periodista, no, porque vos estás en contra. Le digo, yo te voy a hacer una pregunta, le decía. Si alguien se parara delante de tu madre y la insultara, ¿qué harías? Yo le rompería la cara a la trompada. Bueno, para mí la Virgen María tiene una categoría, por supuesto sobrenatural, superior a la de mi madre biológica. Tal cual. Entonces, si a mí me quieren agredir a mi madre biológica, yo sin responder a una agresión física, por supuesto, uno tiene derecho a la defensa, claro, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, imagínense lo que significa para uno la Virgen. Entonces, claro, esa es la explicación racional que uno le pueda decir, ¿no? Y justo yo, mire, mientras hablaba con ustedes, estaba buscando, porque lo tenía muy cerca, la respuesta del Santo Padre cuando yo le advierto al Santo Padre de las amenazas de la mafia italiana y de Al-Qaeda. Me dice así el Santo Padre. Horacio, es muy corto, ¿no? Si me permiten. Sí. Porque es un documento que justamente por en la radio de la iglesia. Dice, Horacio, dice, rezá por mí. Rezá por la paz en el mundo, en especial de nuestra querida patria. Que nuestra misión
y nuestro trabajo no sea querer transformar al mundo, sino la transformación de nosotros mismos, alimentándonos de la palabra y la Eucaristía. Que podamos, dentro de nuestras posibilidades, dar testimonio humilde y sincero de Jesucristo desde el lugar que nos toca vivir en el mundo. Hay muchos que trabajan por la gloria, otros por intereses, y un minúsculo grupo por la verdad. Tratemos de ser parte de este último, vale la pena. Cordialmente y con mi bendición, Jorge Bergoglio, que nos invite, sacerdote jesuita, Francisco Papa Pío. Qué lindo. ¿No? Qué sabiduría, ¿no? No, yo le había dicho, si usted quiere que le puedo decir, porque también es corto, ¿no? Le pongo al Santo Padre, bueno, hago una introducción personal, porque habíamos estado en contacto cuando él era cardenal, epistolarmente el Santo Padre, ahora, ¿no? Me había enviado unas felicitaciones por unos trabajos míos sobre el narcotráfico. Bueno, entonces yo le digo, aprovecho esta oportunidad como especialista para pedirle que se cuide mucho y que escuche los consejos de los jefes de su seguridad personal en la Santa Sede y fuera de ella cuando deba trasladarse. Como católico, conozco muy bien la sangre martirial derramada por otros papas a lo largo de la historia de la Iglesia, como lo fue San Martín, papa y mártir. Pero vivimos tiempos plagados de fanáticos religiosos, mafias enquistadas en el gobierno italiano y en la misma Santa Sede. Mire lo que le digo al Papa, Sí. Pero hago votos para que Francisco pueda cumplir la misión que Dios nuestro Señor le ha asignado en esta tierra, y para ello debe cuidarse mucho, dado los enemigos que deberá enfrentar en un futuro casi inmediato. Qué palabras, Horacio, la verdad que... Y a eso fue lo que contestó el padre, ¿no? Qué bárbaro. Y después termina y dice, le hago llegar mis humildes oraciones por su pontificado y por usted mismo. Como tantas veces lo ha pedido, en los mensajes que atesoro, pidiendo muy especialmente al Señor que lo proteja y no permita que caiga en manos de sus enemigos. Qué maravilloso lo que ese intercambio que han tenido entre los dos, ¿eh? Eso fue, a ver. Qué regalo que le hace Dios, Horacio, a usted, ¿eh? Estamos hablando se lo nota como emocionado, ¿verdad? Es que hablar es el Espíritu Santo. Todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos ha tocado con ese regalo de dejarnos su Espíritu para que realmente podamos manifestar desde el corazón, porque uno puede ser muy inteligente, pero cuando habla del corazón, se estruja el corazón y brota lo más hermoso que tenemos en nuestra alma, que son nuestras lágrimas. Así es. Y eso es lo que nos pasa, Horacio. A mí también me pasa muchas veces, pero a veces tengo también eso que le quería preguntar a usted. Usted es una persona más instruida, más capacitada, más de mundo, y yo veía esa manifestación que se hizo acá, y está bien que se haga en la embajada francesa, pero en nuestro país se mueren los chicos de hambre, Horacio. Sí, por supuesto, ¿no? Hay que evaluar la exclusión social que aún existe. Yo creo que se está haciendo lo posible, ¿no? Obviamente yo no soy oficialista. Usted sabe que cada gobernación tiene su deber y tiene su responsabilidad al respecto, ¿no? Pero lo que hay que hacer justamente en el país es luchar contra la marginalidad y la exclusión social, porque ahí es donde está sembrando es decir, hincando sus garras el narcotráfico, ¿no? Que es un flagelo tal vez tanto más peligroso que el terrorismo, por lo menos en nuestro país en este momento, porque sí se está llevando mucha vida de jóvenes. Es verdad. ¿No? Entonces yo creo, y en eso también estoy muy de acuerdo con la preocupación del Santo Padre con respecto a la cuestión del narcotráfico. El Santo Padre, fíjese que yo al cardenal Bergoglio no me imaginaba. Yo publiqué una carta en el diario La Nación y me encontré con una felicitación de él, en su momento como arzobispo. Estoy hablando hace unos 5 o 6 años atrás o más, felicitándome y diciendo, bueno, ojalá que estas ideas quienes tienen la posibilidad de hacerlo las pongan en práctica. Yo proponía algunas cuestiones, pero justamente eso es lo que usted acaba de aludir.
es muy grave. Yo no sé si en nuestro país se muere gente de hambre realmente, ¿no? Ustedes o las personas que están en las parroquias, sobre todo del interior, son los que creo que tienen la posibilidad de tomar o de registrar con nombre y apellido, con certificaciones de función, la lista de los niños que puedan haber muerto como consecuencia justamente de la desnutrición. De la desnutrición. De la desnutrición, porque muchas veces uno se pregunta si detrás de algunas noticias que aparecen, no hay alguna intencionalidad política. Obviamente la marginalidad existe, la exclusión social existe y el hambre existe. Pero la Argentina es un país donde se puede realmente acercar a un bebé, acercar a un chiquito, y en cualquier parroquia va a haber un plato de comida. Seguro que sí. ¿No? Entonces, yo creo que la Iglesia tiene una gran Iglesia católica y tiene una gran responsabilidad en todo esto, en el sentido de identificar y denunciar inmediatamente. Además, por supuesto, eso hay que recalcarlo, que la Iglesia católica está permanentemente en el terreno, ayudando a los necesitados. Nuestros obispos se manifiestan permanentemente contra el narcotráfico, contra la pobreza, contra la hambruna. Pero no solamente contra la hambruna, es decir, sí. En ninguna parroquia, yo he vivido en casas religiosas, como huésped, por ejemplo, en Europa mismo, donde había una situación muy grave hace unos años atrás. Siempre hay un plato de comida. Y nunca faltaba un plato de comida, sí. Inclusive nosotros a lo mejor quitábamos cosas que teníamos para darles, sí. De manera tal que a veces lamentablemente se toman cuestiones graves que suceden dentro de la Iglesia, que hieren a los fieles, como ha sido la cuestión de la pederastía, pero también se omite la gran obra que hace la Iglesia Universal, me refiero por supuesto a la Iglesia Católica Apostólica Romana, con los pobres, las misiones religiosas que hay. Yo conocí a sacerdotes que han ido a lugares insospechados del África, algunos que me ha tocado conocer, por ejemplo, que ha vuelto con lepra. Y bueno, estas cosas no salen lamentablemente en los medios de comunicación. Son como los aviones, ¿no? Cuando caen hacen ruido y cuando vuelan no pasa nada, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre, yo por supuesto condeno lo más execrable que ha ocurrido, sí. Y que debe ser castigado, como lo está haciendo en este momento el Papa Francisco, y no barriendo la basura bajo una alfombra, ¿no? Pero evidentemente creo que la Iglesia debe estar presente, como siempre, en estos momentos, y sobre todo en momentos que los católicos estamos siendo atacados a diestra y siniestra, nuestra fe, nuestros símbolos, etcétera, como lo ha hecho Charlie Hebdo, como lo ha hecho en la Argentina la revista Barcelona, a cuyo lado estuve el otro día en un programa de televisión, al lado de uno de sus editores. Le digo, tiene suerte de vivir en la Argentina, porque si publicaras esto sobre el profeta de los musulmanes en Europa, sería blanco de un atentado, es verdad, como claro. lo fue Sí. la gente de Charlie Hebdo, ¿no? ¿Se acuerda lo que ha hecho Ferrari, ¿no? Ese señor León Ferrari, sí. León Ferrari, con sus esculturas que todo el mundo defendía cuando nosotros nos manifestábamos en contra. Yo quería entrar ahí, romperle todas sus obras que tenía, pero mi humanidad me decía que tenía que hacer eso, pero mi espíritu me decía, todo pasa, Héctor. Sé que un amigo mío, no estoy autorizado a citar su nombre, pero publicó en el diario La Nación algo sobre León Ferrari, que era muy interesante, ¿no? Y él decía que las actitudes de León Ferrari, en el fondo, tras sus insultos, que no se lo puede comparar obviamente con esta otra gente, ¿no?, que había como una búsqueda de Dios, no sé, que era una interpretación distinta desde la perspectiva de una persona católica, y de una persona católica que ni siquiera es, llamémosle, de una línea progresista, ¿no? No, de una línea más bien, podemos hablar nosotros, no hay problema, un poco más tradicional, etcétera. Sí, más ortodoxa. Claro, más ortodoxa. Él decía que él veía en León Ferrari como una lucha por acercarse a Dios de otra manera. En fin, yo lo dejo un poco eso, esas cosas solamente Dios conoce, sí, qué es lo que hay en el alma de los hombres, ¿no? Es verdad. Al momento de morir, cada uno de nosotros
Dios sabrá en qué condiciones lo hacemos. Uno no puede decir León Ferrari se salvó o León Ferrari se condenó. No, para nada, porque un perfecto acto de contrición a último segundo, la vida, bueno. Dios te perdona, Dios es misericordia pura, amor puro. Pero por supuesto. Horacio, nos dimos un lujo en radio. No, el lujo fue el mío, por favor. Si usted nos permite en algún momento volver a llamarlo. Pero cuantas veces me quiera, mi teléfono estará siempre abierto para ustedes. Dios lo bendiga, Horacio, gracias. Hasta pronto. Hemos hablado con el analista internacional más importante que tiene Argentina.